De vuelta a las 8:45, hoy domingo. Hablábamos de Mario Rivera en el bloque anterior, el diputado del Líder que ya perdió su inmunidad y ahora enfrentará ya un proceso de investigación formal por sospechas de enriquecimiento ilícito. Es un diputado que empezó en las filas del Frente Republicano Guatemalteco, un hombre fuerte de Quiché, como decía Juan Luis. Integró después la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza y con Líder esperaba mantenerse en el Congreso, pero ha sido ya el antejuicio emprendido y el diputado tendrá ahora que responder por nada más y nada menos que 5 vehículos de lujo, también una cuenta de más de 9 millones de quetzales, 5 viviendas lujosas, entre otros bienes que no se pueden justificar con su salario de 29,000 quetzales mensuales como diputado. Además, esta semana vimos otros procesos allí con diputados, de los que podemos hablar más adelante. Pero empecemos con el diputado de Quiché, Pedro. ¿Qué bueno, piensas del señor tú no Rivera? le ves ese dinero porque no cuentas el dinero que le daban para las agüitas y eso da para mucho. Si tenemos un presidente del sindicato, ¿de qué presidente es? Que con las comisiones de Villanueva se compró una casa que publicasteis en Contrapoder. Ministerio de Economía. De Ministerio de Economía, este personaje con las agüitas y algunos fonditos se podía comprar casa de 5 millones de dólares. Mira, a mí me parece que estamos actuando, estamos aprendiendo de la historia, a fin de cuentas. Si te das cuenta, estamos aprendiendo de la historia. Qué bueno. Por esto fue por lo que Cara Cortada, ¿cómo se llamaba aquel mafioso Cara Cortada? ¿Quién? ¿De Guate? No, hombre, mafioso Cara Cortada. Al Pacino. No, Al Pacino es el actor. Pero nos acordamos cuál es, ¿verdad? Aquel Cara Cortada que al final tenía crímenes, o sea, había sido autor intelectual o material de muchos crímenes y terminó en la cárcel y murió de sífilis, creo, por evasión al fisco. ¿Recordáis ese caso? Fue en los años 30. Bueno, esto es igual. La CICIG y el Ministerio Público han encontrado la vía de penetración, que es el enriquecimiento ilícito. Es decir, usted que gana 20.000 pesos, ¿cómo tiene casas de 20 millones? Oiga, esto no cuadra. Y es lo que debían de hacer con todos los diputados. Por eso ha habido esa negativa tan grande de presentar la declaración formal de la renta, o como se llame, de su patrimonio. Porque un señor que gana 29 o 30.000 pesos al mes, comisión más, comisión menos, no puede tener casas de 5 millones. Cuentas de 9 millones. Bueno, y sobre todo simultáneamente 5 casas de 4 millones, 5 carros de 80.000 dólares y una cuenta. O sea, puede tener una por un esfuerzo que esté pagando. Y yo creo que, si os dais cuenta, todos han entrado por esa vía. Todos han entrado por la vía del dinero. O sea, me parece como una línea de investigación muy interesante. Sí, y es muy parecida a la reflexión que hacíamos con Paola en el segmento anterior sobre la jueza Gisela Reynoso. Ella no fue investigada por la liberación de 9 personas liberadas cuando enfrentaban cargos por lavado de dinero. Ella no fue liberada por la sospechosa liberación de personas sujetas a un proceso de narcotráfico. Fue procesada por enriquecimiento ilícito. Ojo, un delito nuevo de nuestra legislación, que fue creado en un paquete de transparencia, me parece que en el 2012 finalmente fue acuñado ya dentro de nuestro catálogo de delitos. Y a mí me parece que allí viene la gran dificultad y la gran oportunidad, como lo presenta la Fiscalía, porque todos vimos esa audiencia en la cual Gisela Reynoso debe responder por qué posee una casa. A mí me llamó especialmente la atención cómo muchas personas admiraron su manera de defenderse, cómo ella dijo que tenía diferentes ingresos efectivos para poder comprar esa casa. Se defendió de una manera en la que decía, la casa yo no la pagué completa. Pero ojo que la acusación no va simplemente por decir tú porque tienes una casa tan despampanante. Cualquiera la puede tener. La acusación... no cualquiera. Bueno, lo que no está es acorde con lo que no está es acorde, pero pago. sobre todo, digamos que alguien se endeuda a 35 años para tener una casa así. Es lo que sucedió en sus cuentas bancarias. Y ella misma dice, como docente ganaba 6,000 quetzales, como jueza ganaba 25,000 quetzales, y luego sus cuentas registraron depósitos de 6 cifras. ¿Cómo? Es lo mismo que el diputado tiene que demostrar. Yo sí creo que es muy razonable que se esté haciendo toda esta investigación de enriquecimiento ilícito, de enriquecimiento sospechoso, en todas las figuras que están vinculadas, o en buena parte de ellas que están vinculadas a administración pública o a cargos, por ejemplo, a ver, el enriquecimiento de Roxana Valdetti, por ejemplo, no proviene
solo de su administración de gobierno. En realidad, Roxana Valdetti hizo mucho dinero cuando estaba todavía en el Congreso de la República y cuando administraba también las campañas electorales, las dos de Otto Pérez Molina. Entonces, a mí me parece que es bien relevante que se haga toda esta investigación, pero hay elementos que todavía hacen falta de mejorar en nuestra legislación. Por ejemplo, secreto bancario, señores. Es que miren, en los países de sociedades más desarrolladas, las autoridades, la autoridad fiscal o una autoridad, por ejemplo, una fiscalía que tiene sospechas sobre un probable delito de mi parte, pueden indagar, pueden investigar sin gran dificultad sobre mis manejos financieros. Y tiene que haber para todo una explicación. ¿Por qué razón yo habría de ingresar, como dice Claudia, una suma de 6 cifras en mi cuenta si yo no tengo una manera de justificarlo? Y la verdad es que en nuestro país ha habido mucha laxitud en términos generales, tanto del sistema bancario como de la propia sociedad, que se hace de la vista gorda frente a un enriquecimiento súbito de mucha gente. Pero yo aquí tengo mi reserva, no estoy en contra, pero sí tengo mi reserva. Yo creo que estoy seguro que la legislación actual permite que un juez pida a un banco los datos de fulanito y tal con una orden judicial. Con demasiado recelo y hasta que ya hay un proceso abierto. Pero vamos a decir que hay un acceso. El tema está cómo buscas tú un equilibrio entre la necesidad del acceso cuando existe una duda judicial o unas pruebas y la laxitud que se puede dar por otro lado en un país donde hay 15 muertos diarios, un montón de extorsiones, robos e información privilegiada que te roban para otras cuestiones. Posiblemente en Estados Unidos eso es muy fácil, pero sacar una fotocopia, el otro día me ocurrió a mí en un caso familiar, sacar una fotocopia de tu hijo con una foto en Estados Unidos no te lo hace ninguna empresa porque es un delito contra la privacidad y no te lo hace. Entendiendo que cuida el Estado, ¿verdad? Exactamente, es decir, ¿qué calidad de Estado tienes? Si la seguridad de tus cosas está dada, me parece bien. Ahora, si la seguridad no está dada, ¿cómo? Me explico, ese tipo de lío. Yo no sé si hemos llegado al momento de eso. No estoy contradiciendo lo tuyo, sino simplemente cuestionando si el momento asegura... Yo quiero hablar de otros dos diputados. Solo cierro esto. Tendríamos que lograr un mecanismo que permita que se dé la investigación de una manera controlada, pero sin imponerle límites a nuestras autoridades. Sí tiene que haber, por supuesto, un control para que las autoridades no abusen de ella y, por supuesto, para que haya responsabilidad respecto de la información que utilizan. Pero no es posible que se siga ocultando tanto patrimonio en el país y que esto le sirva a quienes quieren evadir, tanto como a quienes quieren no solo Mario justificar Rivera, riqueza ilícita. Quizás no tiene cómo justificar sus bienes. Quizás al ver todas esas cuentas habría más sorpresas de las que uno se imagina en el Congreso. Miren, hay 2 diputados que esta semana se separaron de la Comisión de Finanzas porque tienen procesos de antejuicio. Jaime Martínez Loaiza y Baudilio Hichos. A mí lo que me sorprendió muchísimo es en la carta que presentó Jaime Martínez cuando dice que se separa de la comisión. Escuchen, dice que los movimientos sociales llevados a cabo han demostrado que en Guatemala está cambiando y que se están exigiendo que los políticos tengan un comportamiento comprometido con los intereses del país, actuando con transparencia y honestidad. Que un diputado que está siendo procesado y ya en intento de que sea investigado reconozca que el país está cambiando y que se les demanda transparencia a los políticos, a mí me llama mucho la atención que un mismo diputado lo reconozca. No está renunciando a su curul, solo está diciendo no voy a participar en la discusión del presupuesto porque no tengo la calidad moral. No lo dijo así, pero él dice que es inocente y que no quiere interferir en esa confiabilidad en el proceso. Y creo que era una de las discusiones que teníamos acá a lo largo de estos meses. El domingo pasado decíamos, ha sucedido todo esto y el Congreso como si nada. ¿Recuerdan que no está como si nada? Reflexionábamos que el Congreso quedaba como si nada. La semana pasada había roto quórum, había tratado de preguntarle al presidente quién era el vicepresidente, había tratado de emprender una negociación con el Ejecutivo y entonces la reflexión era esa. Sucedió todo esto y el Congreso como si nada. Hoy vemos a uno de los diputados que tiene un gran cuestionamiento, un proceso de antejuicio, que se separa de una comisión y el otro sigue sus pasos. Pero tendrían que separarse también Mario Yáñez, Baudilio Hichos, Woody Rivera. Woody Rivera. Arriaga, por favor.
Entonces, Chávez. Es Mirza Arriaga, que sin necesidad de demostrarle un delito, el hecho de que se burló de unos niños desnutridos y reconoce abiertamente en un video que los hizo llevar allí para dejar en entredicho a una ministra, ella no debió separarse. Eso era completamente independiente de un proceso judicial. Era que no podía ser representante de un pueblo, alguien que se burlaba de los sujetos más vulnerables de su departamento. Hay de todos los partidos, pero Líder tiene tal cantidad de diputados cuestionados que una bancada, vamos a verlo de la perspectiva estratégica también, ¿no? Una bancada de Líder que hay como 6, ¿no? Si mal no recuerdo, mentido, se separa toda por los mismos motivos, y lo que es un reconocimiento de descomposición del partido de tal calibre que arrastra. Es decir, estratégicamente, si yo tuviera que aconsejar a la bancada, decir, mire, sepárense dos, pero el resto no, porque una cosa es la ética con la que estoy. Porque se me desmorona toda la... Es que se me desmorona, todas se van. Su expectativa es que se cancele legalmente al Partido Líder. ¿Creen que el Tribunal Supremo Electoral se va a atrever a cancelar al Partido Líder y que seguramente van a mutar hacia otra organización política? Lo que pasa es que se va a dar algo antes para que eso ocurra. Eso es una secuencia en la que falta todavía por lo menos una pieza. La pieza que pasa es procesar al señor Barquín y detener y procesar a los 5 diputados pendientes, como es Barquín, Loaiza, Mirza Arriaga, Llanes y uno Chávez, más que Luis Chávez. Y cuando eso ocurra, evidentemente está en bandeja para el Tribunal. Pero es que el Tribunal tiene todos los argumentos. Ellos sobrepasaron el techo de campaña. Pero tienen que esperar. 26 de octubre están listos. Correcto. 26 de octubre están listos, ya no hay elecciones. Yo solo quiero cerrar con esto. Antes de esa pregunta sobre el Líder, mi pregunta es, de haber ganado Manuel Valdizón, ¿hoy renunciarían estos diputados a la Comisión de Finanzas? Seguramente no. Primero toquemos madera. Todos sabemos, exactamente. No solamente no, sino que de haber ganado Valdizón, el Congreso estaría actuando absolutamente de una manera totalmente moderado en algunas cuestiones. Señores, llegamos ya al final de esta emisión de A las 8:45. Por supuesto, tenemos que invitarlo a que nos acompañe muy pronto en Destino 2016, porque el candidato a la presidencia, Jimmy Morales, del partido FCN Nación, estará con nosotros. Pero antes de ir hacia ese punto, le vamos a dejar en compañía de la imagen de la primera plana de la revista Contrapoder, que tiene por protagonista esta semana a una mujer que realmente despertó polémica, inspiró cierta empatía, pero finalmente la sospecha respecto a ella pesa más. Claudia Méndez Asciencio se encuentra guardando ya prisión de manera formal después de pasar más de 8 días en esa carceleta del sótano de los tribunales. Gracias por acompañarnos. Nos vamos rápidamente y por supuesto en unos minutos en Destino 2016.